Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de comunicación y planos de lenguaje, exclusivamente para el Salón Nobel y para el Salón Dallenberg. ¿Qué relación hay entre comunicación y expresión y lenguaje? Bueno, son conceptos que forman parte de un mismo proceso dentro de cualquier situación comunicativa. Están interrelacionados y no se puede explicar la naturaleza de uno de ellos sin hacer referencia a los otros. Es decir, que los tres, tanto la comunicación y expresión y lenguaje, están estrechamente relacionados y siempre van a ir juntos. Comunicación. Nos preguntamos qué es comunicación. Hay que entender que comunicación es la interacción entre el emisor y el receptor, en donde se intercambian información. O sea, es el intercambio de información de un ser a otro ser. Por lo tanto, existirá comunicación entre animales y una comunicación humana. En el caso de hoy, tocaremos una comunicación humana. En un inicio habíamos quedado que la comunicación era la interacción del emisor y el receptor. Muy bien, entonces tocaremos ahora los elementos que participan dentro del acto comunicativo. Primero tendremos al emisor, que es el sujeto quien elabora el mensaje. Luego tenemos al receptor. Es la persona quien codifica, sistematiza el mensaje recibido. Luego tenemos el canal, que es el medio físico por donde que viaja la información. Luego tenemos el mensaje. El mensaje vendría a ser la carga informática. Luego tenemos el código. El código vendría a ser el conjunto de signos convencionales. ¿Y qué es convencional? Son signos que día a día nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Y luego tenemos el contexto, que es el lugar y el tiempo donde que se lleva a cabo la comunicación. Y finalmente tenemos el referente. El referente vendría a ser la razón o el motivo por que se lleva a cabo el acto comunicativo. En este ejemplo tenemos un circuito comunicativo. El emisor envía un mensaje al receptor mediante un canal utilizando un determinado código, que es un sistema de signos empleados dentro de un lugar y un tiempo, dado o impulsado por un referente o una razón. Entonces tenemos un circuito comunicativo, como observamos en la imagen. En este ejemplo vamos a identificar a los elementos de la comunicación. En la imagen observamos que la señora está realizando una llamada telefónica. Muy bien. Entonces comenzamos. El contexto será pues la cocina. El referente será pues la razón por qué le está llamando su esposo a la señora. El emisor sería su esposo. El mensaje vendría a ser pues el contenido de la llamada. El código vendría a ser pues el lenguaje o el idioma que están utilizando en ese momento. El canal sería pues
las líneas telefónicas y el receptor sería pues la señora. También hay que recordar que el emisor no solo es el quien da el mensaje, el emisor es el quien elabora el mensaje. Por otro lado, el receptor no es el quien recibe el mensaje, sino el quien sistematiza el mensaje, el quien sintetiza el mensaje. No hay que confundirnos con esos términos. Dentro de los tipos de comunicación vamos a encontrar una diversidad de clasificación. Bien, en este caso vamos a encontrar una clasificación según el código. Y dentro de esta clasificación vamos a tener una comunicación verbal y una comunicación no verbal. En una comunicación verbal puede ser escrita u oral. Y en una comunicación no verbal, la comunicación vendría a ser a través de un conjunto de símbolos, de signos, a través de colores, formas, en donde el emisor y el receptor no utilizan la palabra. Por lo tanto, sería una comunicación no lingüística. Cuando se habla de comunicación, también hay que entender que la comunicación se va a situar en diferentes planos. Y en este video, más adelante, vamos a tratar y explicar cada uno de esos planos. Por ejemplo, vamos a tener al lenguaje, a la lengua, al habla, al dialecto, al tecnolecto, al sociolecto, al idiolecto y al interlecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar a explicar con lo que es pues el lenguaje. ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es universal, a diferencia de la lengua. La lengua es social. El dialecto corresponde a una determinada sociedad. Y el habla vendría a ser un acto individual. El sociolecto. El sociolecto es una variedad de lenguaje que utiliza un determinado grupo social o clase, los grupos sociales, para desarrollar sus propios recursos. Apelan a su sociolecto. Este tipo de lenguaje está determinado de acuerdo al grado de cultura que tiene cada persona. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo en la comunicación entre dos niños y la comunicación entre el niño y su profesor. Cuando el niño se comunica con otro niño, su forma particular de hablar varía, cambia. Pero cuando se comunica con su profesor, la forma, el tono, la formalidad también cambia. Entonces, el sociolecto sería pues el nivel de cultura o el nivel que utiliza para poder expresarse. El lenguaje. El lenguaje es la facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas y pensamientos. Muy bien, esto lo vamos a encontrar de forma abstracta, de forma general o universal. Por otro lado, tenemos a la lengua. La lengua corresponde pues a un determinado sociedad. Es el idioma de un sistema de signos que está en la mente del hablante de una comunidad. Muy bien, el habla. El habla es un acto propiamente particular, es un acto propiamente individual, de que está de forma espontánea y es efímera.
El sociolecto se va a dividir en 3 niveles. En el nivel superior tenemos al super estándar, o conocida como una lengua literaria o una lengua ideal, propiamente de los literatos. Luego, más abajo tenemos el nivel estándar, donde se va a utilizar un lenguaje culta o coloquial. Y finalmente tenemos el nivel subestándar, donde que se va a utilizar un lenguaje coloquial o un lenguaje vulgar, un lenguaje tosco. En otro plano vamos a ver al tecnolecto. ¿Y qué es el tecnolecto? Son variantes que se utilizan palabras técnicas de una profesión o de un oficio. Así, por ejemplo, tendremos para los profesores un lenguaje pedagógico, para los enfermeros un lenguaje médico, para los abogados tendremos un lenguaje jurídico. Y asimismo con los que tienen oficio, con los señores que trabajan de carpintería, mecánica, etc. Por otro lado, también vamos a ver al dialecto. ¿Y qué es el dialecto? El dialecto es una variante de una misma lengua con respecto a su espacio geográfico. Dentro del territorio peruano todos hablamos pues el español, pero no todos hablamos igual. Por lo tanto tendremos un español selvático, un español andino, un español ribereño o costeño. Entonces tenemos pues dentro del territorio peruano tenemos pues diferencias. Y asimismo en América, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y España. Todos esos países no vamos a hablar iguales. Entonces, el tema de dialecto más adelante en otro video voy a explicar con mayor claridad. Pero hay que entender que el dialecto varía con respecto al espacio geográfico, ya sea en un espacio micro o un espacio macro. Otro de los planos del lenguaje vamos a ver al idioma. ¿Y qué es idioma? Idioma vendría a ser una lengua oficial y amparada por el Estado. Así que cada territorio o cada país tendrá pues su lengua oficial. En el caso peruano, nuestra lengua oficial o idioma vendría a ser el español, el quechua, el aymara y las demás lenguas donde rigen. Quiere decir que el asháninca, el shipibo, el ticuna, el manu vendrían a ser también idiomas, pero dentro de su propio territorio. Otro de los planos vamos a ver al idiolecto. ¿Y qué es el idiolecto? El idiolecto es el conjunto de rasgos individuales propios de un sujeto al utilizar una lengua. Es decir, que es inherente al propio hablante. Es la forma particular que cada hablante tiene al momento de expresarse. Por ejemplo, vamos a ver si alguien toca la puerta y pregunto quién es y del otro lado me contesta yo. A través de ese yo voy a entender y voy a saber quién está tocando la puerta. Por lo tanto diré que yo reconocí a través de su idiolecto. Otro plano del lenguaje tenemos al interlecto. ¿Y qué vendría a ser el interlecto? El interlecto vendría a ser pues una persona
que habla dos lenguas, pero en transición, es decir, que la segunda lengua aprendida no sabe cómo expresarse, por lo cual tendrá fallas. Y a esa falla o a esos errores expresivos se llama pues interlecto. Quiere decir que yo tengo una lengua materna, nací hablando quechua y quiero aprender español. Al tratar de aprender español voy a cometer fallas. Y esa forma de hablar o esa forma de expresarse se llama interlecto. En otras palabras, este interlecto se va a conocer como mutus es conocido como el motoseo. Y este motoseo no solo se da entre el quechua y el español, también se da entre el español y el inglés. Y asimismo se da entre otras lenguas. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad el video. Para más información, comuníquense conmigo para mayor detalle, que gustosamente le voy a estar devolviendo la llamada y explicándolo si es que no hayan entendido. Muchas gracias.